En el silencio gélido de las altas cumbres, donde el aire se vuelve tenue y el cielo parece fundirse con la tierra, se gestaba un acontecimiento que desafiaría toda lógica humana. En aquel lugar remoto, oculto tras el velo de lo que los sentidos ordinarios pueden percibir, una presencia imponente aguardaba. No era una estructura de piedra ni una formación natural. Era una nave de origen inescrutable, posicionada estratégicamente para que solo sus efectos más sutiles pudieran ser detectados por la mirada de los mortales. Desde ese punto de observación privilegiado, seres de una naturaleza que trasciende nuestra comprensión habitual vigilaban el ascenso de una figura singular. Aquel hombre, conocido en los caminos de la tierra como el Maestro, subía con paso firme, acompañado por 3 de sus seguidores más cercanos. La atmósfera estaba cargada de una electricidad silenciosa, una expectativa que vibraba en la misma esencia del cosmos. Se trataba de un momento de convergencia entre dimensiones, un punto de inflexión donde lo divino y lo humano estaban a punto de colisionar en una manifestación de luz sin precedentes. Los observadores celestiales, situados en su puesto de guardia invisible, conversaban de una manera que no requería palabras, analizando las posibles consecuencias de que seres humanos, limitados por su biología y su preparación mental, fueran testigos de una realidad tan abrumadora. El Maestro, sin embargo, había enviado una señal de calma. Él mismo envolvería a sus compañeros en su propia vibración, protegiéndolos de cualquier daño que el choque de frecuencias pudiera ocasionar. Mientras el grupo humano ganaba altura, la sombra de un antiguo conflicto parecía proyectarse sobre la montaña, un misterio que se remontaba a eras donde la humanidad ni siquiera existía, sugiriendo que lo que estaba por ocurrir no era solo un encuentro espiritual, sino una pieza decisiva en una guerra cósmica que aún buscaba su resolución final. Para comprender la magnitud de lo que se preparaba en aquella montaña, es necesario alejarse de la visión cotidiana y sumergirse en la historia oculta de este mundo. Se dice que existen verdades que jamás encajarán en los moldes de nuestra percepción habitual, porque los mismos principios que usamos para juzgar lo que es real son los que nos limitan. Si se admite, aunque sea como hipótesis, que aquel hombre llamado Jesús era la expresión transitoria de una autoridad celeste de rango inimaginable, el panorama cambia por completo. Su paso por la tierra no fue solo el de un maestro de moral, sino el de un ser que caminó sobre las aguas, transformó la materia y desafió a la muerte misma para demostrar que la vida es mucho más de lo que vemos. La región de Oriente Próximo, y específicamente los parajes de la antigua Palestina, se habían convertido en el epicentro de una vigilancia intensa por parte de jerarquías que habitan más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. En este contexto, la Tierra se presentaba como un mundo singular, una especie de orbe rebelde, el último bastión de una resistencia espiritual que se originó en tiempos inmemoriales bajo el estandarte de una rebelión legendaria. Los observadores en la nave sabían que la comunidad de espíritus que encarnaba en este planeta buscaba, a menudo sin saberlo, una redención de sus conciencias tras haber formado parte de aquel cisma cósmico. La presencia del Maestro en un cuerpo humano era una provocación directa a ese estado de aislamiento planetario. Si su misión tenía éxito, el mundo sería reconectado con las grandes familias celestes, poniendo fin a milenios de soledad y conflicto. Por ello, cada paso que daba hacia la cima de la montaña era seguido de cerca, no solo por sus protectores invisibles, sino también por las huestes que aún servían a los ideales de la antigua insurrección, quienes temían que el poder vibratorio de aquel hombre terminara por desmoronar el imperio de sombras que habían construido con tanto celo. En el centro de esta tensión se encontraban 3 hombres sencillos,
apóstoles que, a pesar de su lealtad, carecían del marco conceptual para entender la jerarquía cósmica de la que formaban parte involuntaria. Pedro, Santiago y Juan subían la pendiente junto a su líder, sin sospechar que estaban a punto de cruzar un umbral entre mundos. Mientras tanto, en los niveles invisibles de la atmósfera, la preocupación de los mentores espirituales se centraba en la posible interferencia de las falanges rebeldes. Estos seres oscuros, remanentes de la antigua revuelta, no lograban descifrar del todo la identidad de aquel hombre que, con su mera presencia, sacudía la estructura energética de la Tierra. Acompañaban cada uno de sus movimientos con una vigilancia ostensiva, temiendo que el planeta fuera reintegrado al circuito de convivencia galáctica, lo que significaría el colapso definitivo de su dominio. Entre los observadores de la nave, había quienes habían conocido al líder de los rebeldes desde eones atrás y habían intentado, sin éxito, rescatarlo de su propio orgullo. La compasión del maestro era tal que, habiendo nacido como un hombre simple, guardaba intenciones profundas respecto a esos seres caídos, intenciones que ni siquiera sus asesores más cercanos terminaban de comprender. La dinámica entre el maestro y estas entidades era compleja. Él poseía una autoridad moral que les resultaba insoportable, pero a la vez fascinante. Se recordaba cómo, tras su bautismo en el río y su posterior retiro al desierto, había enfrentado a la cabeza de la rebelión sin ceder un ápice, demostrando una superioridad vibratoria que no dependía de la fuerza, sino de la coherencia y el amor. El conflicto central no era solo una lucha entre el bien y el mal, sino entre la unidad cósmica y el aislamiento ególatra. A medida que el grupo llegaba al lugar designado para el encuentro, la tensión entre estas fuerzas opuestas se hacía casi tangible, preparando el escenario para una revelación que sacudiría los cimientos de la historia humana. El impulso hacia el clímax de esta historia comenzó a acelerarse tras un evento trágico y cargado de simbolismo: la muerte violenta de aquel profeta que había preparado el camino, conocido como el Bautista. Aquel acto de crueldad por parte de las autoridades terrenales había afectado profundamente a los seguidores del Maestro, muchos de los cuales habían sido discípulos del ejecutado. Jesús, buscando ofrecer consuelo y un espacio para la reflexión, decidió retirarse con sus apóstolos cruzando el lago en una barca. Quería estar a solas con sus pensamientos y en comunión con lo que llamaba su Padre, pero también necesitaba reorganizar las fuerzas energéticas que sostenían su misión. En los planos espirituales, se dio la orden de que el espíritu del profeta recientemente fallecido fuera asistido para recuperar su investidura eterna, permitiéndole así participar en el gran evento que se avecinaba. Fue en este estado de aislamiento relativo, mientras la multitud lo buscaba desesperadamente en la otra orilla, cuando el maestro se dirigió a una montaña solitaria. La noche comenzaba a envolver el paisaje y con ella, las sombras del mundo astral se volvieron más densas y agresivas. Los observadores desde la nave notaron con inquietud que una nube de puntos luminosos, cargados de una vibración hostil, se desplazaba velozmente hacia la posición de Jesús. Eran las entidades fieles a la rebelión, seres que, a pesar de su caída, conservaban gran parte de su poder antiguo. Estaban perturbados por los milagros recientes y por la autoridad con la que el maestro sanaba y alimentaba a las masas. Al rodearlo en la oscuridad de la montaña, buscaban una debilidad, un resquicio de humanidad que pudieran explotar para detener lo que percibían como una invasión de luz en su territorio. La atmósfera se volvió opresiva y los protectores celestiales se mantuvieron en vilo, esperando la señal para intervenir en lo que parecía una emboscada espiritual de proporciones épicas.
A pesar de la presencia amenazante de cientos de entidades que lo rodeaban, el maestro permanecía en un estado de paz absoluta. Su vibración era tan alta que las huestes oscuras no podían acercarse demasiado sin sentirse consumidas por su pureza. Los observadores invisibles recibieron una comunicación vibratoria de su parte. No debían intervenir, no era necesaria ninguna altercación energética. Jesús deseaba enfrentar aquel desafío con la sola fuerza de su presencia. Se percibía en el ambiente una mezcla de curiosidad y temor por parte de los rebeldes. Entre ellos, figuras que en otros tiempos habían ostentado rangos celestiales, ahora se manifestaban con una mezcla de dureza y angustia, desgastados por milenios de exilio en la densidad de la tierra. El líder de este grupo de avanzada, un ser de gran estatura y mirada penetrante vestido con ropajes que recordaban a civilizaciones perdidas, se adelantó para confrontar al hombre que oraba en la montaña. El contraste era absoluto. Por un lado, la arrogancia de quienes se sentían dueños del mundo. Por el otro, la sencillez de un hombre que contenía en sí mismo el poder de las estrellas. Los pensamientos de los observadores reflejaban una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, mientras los rebeldes veían la vulnerabilidad humana del maestro como una oportunidad de ataque. Él la veía como el vehículo perfecto para el sacrificio y la redención. La tensión crecía no por una amenaza física, sino por el choque de dos visiones del universo. Los seres oscuros cuestionaban por qué alguien de su nivel elegiría someterse a las limitaciones de la carne, a la fatiga y al dolor. No comprendían que el amor, esa fuerza que ellos consideraban una debilidad, era en realidad el arma más poderosa de la creación. En ese silencio cargado de electricidad, el diálogo entre la luz y la sombra estaba a punto de comenzar, definiendo no solo el destino de aquella noche, sino el rumbo de los siglos venideros. El ser que encabezaba la horda rebelde, identificado en las crónicas antiguas por nombres que evocan desafío, interpeló al maestro con una mezcla de respeto forzado y hostilidad. Le reclamó que, si su única arma era el amor, entonces debía retirarse de ese mundo y dejarlo en manos de quienes ya lo habitaban y gobernaban. Le recordaron que no era bienvenido, que su presencia alteraba el orden establecido en ese orbe de aislamiento. La respuesta de Jesús fue de una serenidad desconcertante. Admitió que sabía que no era bienvenido bajo los términos de ellos, pero afirmó su derecho de estar allí, no como un invasor, sino como un ciudadano de la creación que viene a buscar lo que es suyo. Sin embargo, lo que más perturbó a las entidades fue su declaración de que pronto se retiraría, pero de una manera que ellos no podían concebir, enfrentando la muerte como cualquier otro hombre. Aquellos seres que evitaban a toda costa la disolución de su propio poder, no podían entender por qué un preposto del alto elegiría voluntariamente el camino del sufrimiento y la finitud física. El diálogo se volvió más profundo cuando el interlocutor oscuro le preguntó por qué insistía en hablar de un Padre Celestial a una humanidad que ni siquiera tenía autopercepción, que vivía aislada y ciega a su origen cósmico. La respuesta fue un golpe directo al corazón del conflicto. Él estaba allí para ser el consuelo del Padre, para representar la mano tendida hacia los hijos olvidados, incluidos aquellos que se habían rebelado. El Maestro les reveló que el proceso de desdicha que ellos mismos habían iniciado estaba llegando a un final que Él tomaría sobre sus hombros. La autoridad con la que hablaba no provenía de una jerarquía impuesta, sino de una verdad intrínseca que los rebeldes, en su perturbación, empezaban a reconocer. El silencio que siguió a sus palabras fue largo y pesado, como si la misma montaña estuviera conteniendo el aliento ante la magnitud de lo revelado. La intensidad del encuentro alcanzó un punto crítico cuando el líder de los rebeldes,
visiblemente afectado por el magnetismo que emanaba del maestro, intentó escudriñar su verdadera identidad celestial. Durante unos instantes, las miradas de ambos se cruzaron y en ese espacio se libró una batalla silenciosa de voluntades. Los observadores celestiales, listos para actuar, notaron cómo el ser oscuro, a pesar de su apariencia majestuosa y sus ropajes antiguos, mostraba signos de una debilidad creciente, fruto de su largo exilio y de su desconexión con la fuente de la vida. Jesús, con una sonrisa suave que desarmaba cualquier intento de agresión, se movió hacia él, provocando una reacción de pánico instintivo en el ser rebelde, quien le pidió que se detuviera. El poder vibratorio del maestro era tal que, incluso en su estado de limitación humana, podía inmovilizar a sus oponentes solo con su presencia. Les recordó que no había venido a encadenarlos, sino a abrazarlos, pero que la hora definitiva para ese reencuentro aún no había llegado. Les pidió que observaran sus pasos, pues en él se cumpliría la transformación de todo el dolor acumulado en el planeta. La horda oscura se sintió atrapada en una emboscada de luz. Se dieron cuenta de que su estrategia de vigilancia y hostigamiento había sido inútil contra alguien que no buscaba defenderse, sino entregarse. Frustrados y sintiéndose traicionados por su propia incapacidad para herir al maestro, los rebeldes decidieron cambiar de táctica. Si no podían alcanzar al sol, intentarían apagar las pequeñas luces que lo rodeaban. Su ira se dirigió entonces hacia los apóstoles, quienes en ese momento regresaban en la barca a través del lago, ajenos a la tormenta espiritual que se cernía sobre ellos. La maldad buscaba un punto débil, y los seguidores más cercanos de Jesús eran el blanco perfecto para su venganza inmediata. Lo que siguió fue una demostración de poder que quedó grabada en la memoria del cosmos. Al percibir la intención de los rebeldes de atacar a sus apóstoles, el maestro no perdió un segundo. Mientras las entidades oscuras utilizaban sus facultades para agitar las aguas del lago y provocar una tormenta que amenazaba con hundir la barca, Jesús se desplazó hacia ellos de una manera que desafiaba todas las leyes de la física terrestre. Los observadores en la nave vieron con asombro cómo la figura del maestro caminaba sobre la superficie del agua encrespada, irradiando una energía tan potente que los elementos mismos parecían arrodillarse a su paso. No era solo un milagro para impresionar a los hombres, sino un acto de defensa vibratoria. Su magnetismo personal actuó como un escudo que dispersó a las huestes de la rebelión, quienes huyeron despavoridas ante la fragancia espiritual que emanaba de él. Aquel momento representó el clímax de la confrontación. La luz no luchó contra la oscuridad, simplemente se manifestó y la oscuridad no pudo sostenerse. Los apóstoles, aterrorizados por el viento y el oleaje, vieron aparecer a su líder en medio de la tempestad. Una visión que les devolvió la paz, pero que también los llenó de un temor sagrado. Las entidades rebeldes, dándose cuenta de que ya no podían acercarse a Jesús ni a su círculo íntimo mientras estuvieran bajo su protección directa, se retiraron hacia las sombras del astral, derrotadas temporalmente. El camino hacia el encuentro programado en la montaña estaba ahora despejado de interferencias mayores. El maestro había demostrado que, incluso bajo el peso de la carne, su autoridad sobre la vida y la naturaleza era absoluta. Fue una revelación de su verdadera estatura cósmica, un preámbulo necesario para lo que ocurriría poco después en la cima, donde la transfiguración terminaría de sellar su compromiso con la humanidad y con las jerarquías celestiales que aguardaban el gran cambio. Tras la dispersión de las huestes rebeldes, un silencio profundo y reparador se extendió sobre la región.
Las aguas del lago se calmaron instantáneamente, reflejando de nuevo las estrellas en una superficie que parecía cristal. Los apóstoles, aún exhaustos y conmovidos, procesaban lo ocurrido mientras el Maestro regresaba con ellos, trayendo consigo una atmósfera de seguridad inquebrantable. En los planos invisibles, la falange celestial que operaba desde la nave comenzó los preparativos finales para el encuentro en la montaña. El espacio energético había sido purificado, y los obstáculos que los seguidores de la rebelión intentaron interponer habían sido removidos. Se sentía una profunda sensación de alivio entre los observadores. El peligro de una interferencia violenta que pudiera dañar la psique de los apóstoles había pasado. Sin embargo, quedaba el peso de la revelación. El Maestro había confirmado que su salida de este mundo sería a través de la muerte, un sacrificio voluntario que alteraría el tejido mismo de la historia terrestre. Esta noticia, aunque ya conocida por las jerarquías superiores, adquiría una crudeza nueva al ser expresada en el teatro de los acontecimientos humanos. Hubo un momento de pausa, un respiro en el que el tiempo pareció detenerse, permitiendo que la magnitud de lo que estaba por suceder calara en la conciencia de los participantes invisibles. Se preparaban para proyectarse en el ambiente físico, para descender de la nave y materializar sus formas ante los ojos de los tres elegidos. Era el fin de una etapa de sombras y el comienzo de una manifestación de gloria que serviría de faro para los milenios futuros. La paz que reinaba en la montaña no era la ausencia de conflicto, sino la victoria de la serenidad sobre la desesperación, preparando el terreno para que la luz del sol interior del Maestro se hiciera visible a los ojos de los hombres. Con el escenario finalmente preparado, el proceso de proyección comenzó. Los seres designados para acompañar al Maestro en aquel instante supremo, figuras que habían marcado la historia espiritual de la humanidad bajo nombres como Moisés y Elías, ajustaron sus frecuencias para hacerse perceptibles en el plano material. Los observadores en la nave monitoreaban cada detalle del campo energético, asegurándose de que la transición fuera suave y no causara impactos perturbadores en la biología de los tres apóstoles. Jesús, por su parte, ya se encontraba en la cima con Pedro, Santiago y Juan. De repente, el velo de la realidad se rasgó. El rostro del Maestro comenzó a brillar con la intensidad de un sol y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante que no pertenecía a este mundo. Era la transfiguración, la exteriorización de su verdadera esencia cósmica a través de su envoltura humana. En ese momento, la transformación interna se hizo externa y los apóstoles cayeron rostro en tierra, abrumados por una gloria que superaba su capacidad de comprensión. La presencia de los seres celestiales conversando con Jesús creó un puente entre el pasado, el presente y el futuro de la redención planetaria. Se hablaba de lo que estaba por venir, de la decisión inquebrantable del Maestro de seguir adelante con su plan a pesar del costo personal. El miedo inicial de los seguidores se transformó en una sensación de asombro absoluto. Pedro, en su confusión humana, llegó a proponer la construcción de tiendas para retener aquel instante eterno, sin entender que la gloria no era para ser poseída, sino para ser testigo de ella. Una nube luminosa los envolvió a todos, y una voz que parecía emanar del corazón mismo del universo confirmó la filiación divina de aquel hombre. La resolución de los conflictos previos se cristalizó en ese punto de luz. El mundo ya no estaría solo, la prueba de la conexión con lo alto se había manifestado de forma irrefutable. La transfiguración no fue solo un fenómeno visual o un milagro aislado, sino la síntesis de una estrategia cósmica destinada a despertar a la humanidad de su letargo. A través de este acto, el Maestro demostró que la condición humana, con todas sus limitaciones,
puede ser el vehículo de una expresión divina suprema. El encuentro en la montaña unificó los hilos de la profecía con la realidad inmediata, mostrando que aquellos que habían servido a la luz en épocas pasadas seguían presentes, trabajando en una misión continua que trasciende las encarnaciones individuales. La importancia de este evento radica en la decisión que el Maestro tomó frente a su asesoría celestial. Si hubiera elegido otro camino, la historia de los últimos 2 milenios habría sido radicalmente distinta. Al elegir enfrentar la muerte humana conservando su autoridad cósmica, abrió un portal de esperanza para todos los seres que, como él, habitan este mundo rebelde. El significado filosófico es profundo. La verdadera ciudadanía no pertenece a un país o a un planeta, sino al cosmos entero, y el amor es el lenguaje universal que permite reclamar esa herencia. Se entendió que cada ser humano lleva en sí la semilla de esa transfiguración, la posibilidad de que su propia luz interior brille por encima de las sombras del ego y la rebelión. La lección para los apóstoles y para todos los que vendrían después era clara. No debían temer a las fuerzas que intentan aislarlos o destruirlos, pues la vibración del amor es la defensa definitiva. El enigma de la montaña se desveló como una invitación a reconocer nuestra propia naturaleza eterna en medio de la temporalidad de la vida terrestre. Un puente construido con la voluntad de sacrificio y la visión de un futuro donde la tierra finalmente se reintegre a la familia de los mundos en paz. Al descender de la montaña, el mundo parecía el mismo de siempre, pero para los testigos de aquel encuentro, nada volvería a ser igual. El Maestro les pidió silencio, una instrucción que guardaba en sí la sabiduría de que ciertas verdades necesitan tiempo para germinar antes de ser compartidas. La historia de la humanidad ha estado marcada por este secreto compartido en las alturas, una llama de luz que ha ardido en la oscuridad de los siglos. Al final, lo que queda de aquel relato es la certeza de que no estamos solos en nuestra marcha evolutiva. El encuentro entre seres de otros planos y la humanidad, personificada en Jesús y sus apóstoles, es el recordatorio de que somos parte de un plan mucho más vasto de lo que nuestra vista alcanza a percibir. La transfiguración es un símbolo de lo que espera a cada conciencia que decide alinear su voluntad con las leyes universales del amor y la fraternidad. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de transformarnos a nosotros mismos para servir mejor al conjunto de la creación. Al reflexionar sobre aquel enigma milenario, se comprende que el pasado y el presente están conectados por un hilo de propósito divino, y que el futuro de este mundo depende de nuestra capacidad para reconocer la luz en medio de las pruebas. La invitación final es a vivir con la mirada puesta en las estrellas, pero con los pies firmes en el camino del servicio, sabiendo que cada acto de compasión es un paso hacia nuestra propia transfiguración. Que la memoria de aquel brillo en la montaña sea el consuelo y la guía en los días de oscuridad, recordándonos siempre que la autoridad del amor es la única que tiene el poder de redimir al mundo y devolvernos a nuestro verdadero hogar entre las muchas moradas del universo.